Iglesia, Casa de un Nuevo Comienzo, con la pastora Elizabeth Rodríguez. Porque si en la vida necesitas comenzar de nuevo, con Dios es posible. Justamente hablando de año nuevo y vida nueva, es que quisiera hoy compartir este mensaje con cada uno de ustedes. Es una de las frases más conocidas al terminar un año y comenzar otro. Año nuevo, vida nueva. La gente por lo general al final del año está haciendo y al inicio del nuevo año está haciendo todo un ejercicio de autoevaluación, de evaluación, de mirar lo que se logró, lo que no se logró. Eso algunas personas, ¿no? Porque no todas las personas lo hacen. Otros no van sobre lo que pasó, lo que no pasó, sino que siempre planean algo nuevo. Y por lo general pasa que muchas de las personas planean tener un año nuevo y tener una vida nueva. Y entonces hay muchas metas de inicio de año que duran las 2, 3 primeras semanas del mes de enero y ya estamos esperando. Leían un meme que decía como faltan 364 días para que termine este año. Y por lo general vivimos la vida intentando tener una vida nueva. Y hoy vamos a aprender, hoy vamos a ver cómo todos podemos llegar a hacer realidad esta meta que nos trazamos al inicio de año, de tener una vida nueva. Cómo a través de la palabra hoy vamos a aprender 3 claves importantes para tener un año nuevo y una vida nueva. Este es el año para reconstruir, ¿sí? Este es el año en que Dios como iglesia nos invita a que reconstruyamos. Y pueden haber muchas áreas de nuestra vida para reconstruir, ¿sí? Y todos podemos reconstruir, todos podemos tener un año nuevo, una vida nueva, si ponemos en acción las siguientes 3 claves. Así que yo le voy a invitar para que usted me acompañe al libro de Nehemías. Vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 2. Le invito para que me acompañe, vamos a leer del versículo 11 al versículo 20. Nehemías, capítulo 2, versículo 11 al versículo 20. Y aquí en este pasaje vamos a encontrar 3 claves para lograr la meta de tener una vida nueva, que no se nos quede solamente en el inicio del año, ¿sí? Como una meta que nos trazamos y que se va perdiendo durante el año, sino que realmente este año 2022 para cada uno de nosotros la vida sea diferente, una vida reconstruida, una vida totalmente transformada y dispuesta para agradar a Dios en toda su manera de vivir. Así que acompáñenme, vamos a leer Nehemías capítulo 2 del versículo 11 al versículo 20. Bueno, el pastor la puso ahí en la nueva. Bueno, yo la iba a leer en la nueva traducción viviente, pastor, gracias. Dice entonces la escritura: entonces llegué a Jerusalén 3 días después. Me escabullí durante la noche, llevando conmigo a unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga, con excepción del burro en el que yo cabalgaba. Salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido y pasé por el pozo del Chacal, hacia la puerta del estiércol para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros. A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el valle de Cedrón e inspeccioné la muralla antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le habían dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro en la administración. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté,
El Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Amén. Bueno, qué hermosa palabra la que encontramos aquí, una narración que hace Nehemías acerca de la reconstrucción, de cómo comienza todo ese proceso de reconstrucción del muro. Y a través de este pasaje hoy vamos a aprender, vamos a encontrar 3 claves para que nosotros podamos tener este año, un año de reconstrucción, un año para reconstruir las murallas de nuestra vida. Y cada mes, como el pastor lo mencionaba al inicio, al dar paso a la palabra, cada mes haremos un énfasis en áreas de nuestra vida en donde debemos actuar para reconstruir nuestra vida. Pero hoy vamos a mirar en este pasaje y en esta narración que nos hace Nehemías 3 claves de cómo tú y yo podemos lograr alcanzar la meta de tener un año nuevo y vida nueva. Por eso esta palabra la he titulado así: año nuevo y vida nueva. Este es el año para reconstruir. Este es el año para tener una vida nueva en Dios. Y la primera clave que yo encuentro en este pasaje la he titulado: acojo el plan de Dios. Esa es la primera clave, acoger el plan de Dios. La primera clave está centrada en que tú y yo debemos aprender a acoger el plan de Dios para la reconstrucción de nuestras vidas. Cuando leemos en el libro de Nehemías, nos encontramos que Nehemías dice que él se acerca, que él llega a Jerusalén, dice que se escabulle en la noche, ¿sí? Llevando consigo a 4 hombres, y dice que no le había dicho nada a nadie, ni siquiera a ellos les comentó acerca, y a mí me impactó mucho cuando leía acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón, en el corazón de Nehemías para Jerusalén, ¿sí? Y entonces allí comienza a hacer una descripción, cómo él comienza a hacer este ejercicio de observación, de ir a mirar qué era lo que pasaba. Contextualizando un poco este pasaje y por qué sucede esto, nos damos cuenta que Nehemías, él era el copero del rey Artajerjes, él era el que estaba allí, digamos que de primera mano con el rey, y él no tenía conocimiento de lo que pasaba en Jerusalén. Ya estaban volviendo del cautiverio los judíos, ellos ya estaban volviendo, ya habían regresado por grupos, ¿sí? Habían regresado a Jerusalén. Pero estando allí, en Persia, estando allí con el rey, Nehemías se entera por uno de sus paisanos, de los judíos, que las murallas estaban totalmente destruidas, que la ciudad se encontraba totalmente desprotegida, que no había protección para Judá, que no había protección para Jerusalén, porque estaba todo allí destruido. Y dice la palabra, cuando uno lee en el capítulo 1, dice que Nehemías entró en un profundo dolor y en una profunda necesidad de reconstruir. Dice que él va delante de la presencia del Señor, ora y le pide perdón, y él le dice que qué debe hacer y cómo puede hacer para que se pueda reconstruir, ¿no? Y entonces comienza allí Nehemías a trabajar, y luego se encuentra con el rey, y el rey le pregunta que por qué está triste, y bueno, Nehemías le comenta la situación, y el rey le dice que vaya, que él cuenta con todo su apoyo. Nehemías le pide ayuda, le pide como algunas cartas y le pide algunos recursos para poder ayudar en la reconstrucción del muro. Nehemías tenía claro cuál era el plan de Dios para Jerusalén, cuál era el plan de Dios para su nación, a pesar de que Nehemías no estaba allí. Nehemías no conocía, y estos primeros versículos nos están mostrando eso. Nehemías no había visto con sus ojos las ruinas en las que se encontraba su país, las ruinas en las que se encontraba su nación. Nehemías no las conocía. Por esa razón encontramos allí que Nehemías, si había algo que él tenía claro, ni siquiera tenía claro cuáles eran las ruinas, porque él no las había visto, pero él sí tenía claro el plan de Dios y el propósito que Dios tenía para Jerusalén. Él tenía claro que Dios había puesto un plan en su corazón para reconstruir las murallas de Jerusalén. Y entonces vemos cómo Nehemías llega y dice que en la noche, para que nadie se entere, algunos estudiosos de la escritura mencionan que seguramente ya se habían hecho muchos intentos por reconstruir las murallas, muchos intentos por levantar los muros. Para las ciudades los muros eran muy importantes porque se convertían en su barrera de protección. Sin murallas, una ciudad estaba a la merced de los malhechores, estaba a la merced de tal vez de las fieras, estaba a la merced de cualquier circunstancia adversa que les podría causar daño.
¿sí? Pero ellos tal vez ya se encontraban en un estado de desilusión total porque habían pasado 90 años desde que ellos habían comenzado a regresar a su tierra y no habían podido levantar las murallas, no habían podido reconstruir los muros y tal vez Nehemías, dicen algunos estudiosos que tal vez él no les comentó para no generar ruido y generar de pronto en algunos como ese suele pasar que cuando ya han sucedido tantas veces cosas negativas, la gente está escéptica, la gente no quiere hacer nada, la gente no quiere nada, ¿sí? Porque ya saben que tienen mucho temor y tienen mucha angustia. Pero Nehemías, a pesar de todo lo que estaba de pronto él escuchando y además de todo lo que él estaba viendo, porque él fue allí y nos muestra en la escritura cómo él fue y rodeó, ¿sí? Él pasó por la puerta, entonces ahí nos describe por qué puertas pasó y pasó por determinados lados. Hay partes en donde él incluso tuvo que hacerlo a pie porque ni siquiera su burro, como lo dice en la nueva traducción viviente, su animal de carga no lo pudo transportar porque era de tal magnitud las ruinas que habían en Jerusalén. Pero a mí me llama la atención que él no fue a mirar las ruinas para saber si se podía o no se podía hacer el plan de Dios. Él no fue a mirar las ruinas para tomar una decisión de hacer o no hacer. No, él fue con el plan claro de reconstrucción. Él fue a mirar lo que había para saber cómo levantarse. Y yo pensaba que en la vida muchas veces nos puede pasar a nosotros. Así como Nehemías se encontró, él sabía que había unas ruinas y fue a inspeccionar de qué tamaño y de qué magnitud eran las ruinas para ejecutar el plan que Dios había puesto en su corazón. Muchas veces a nosotros también, al igual que a Nehemías, nos puede pasar. ¿Cuántos años tal vez llevamos en medio de ruinas? ¿Cuántos años nuestra vida, la vida de los seres que amamos, de nuestras familias, se ha encontrado con las murallas destruidas? Se ha encontrado con ruinas y con asuntos que han sido tensionantes y que han dañado la vida, puede ser la de nosotros o de las personas que amamos. Y tal vez ya hemos visto que tantos años esa persona está en esa situación, tantos años esa persona anda con esa forma y con ese estilo de vida, que a veces estamos como los judíos allí, viviendo en medio de la destrucción, viviendo en medio de las ruinas. Y ya no tenemos un espíritu diferente para actuar como actuó Nehemías en este caso. Nehemías, cuando él supo de las ruinas que habían allí, Nehemías fue a Dios y Dios le entregó un plan y Nehemías acogió el plan de Dios. Por eso es tan importante que nosotros hoy acojamos el plan de Dios para la reconstrucción de nuestras vidas. Si este año nosotros queremos tener un año nuevo y una vida nueva, que no se nos quede en un eslogan de inicio de año, de fin e inicio de un año, sino que realmente nosotros tengamos claras esas ruinas que están allí, pero más allá de las ruinas que están allí, el plan que Dios tiene de reconstrucción de la vida de cada uno de nosotros y por supuesto de las personas que amamos, de nuestras familias, de nuestros hijos. ¿Cuántas madres tal vez ya han perdido la esperanza? ¿Cuántas esposas, cuántos esposos han perdido la esperanza de tener una vida diferente? Pero lo que la Biblia nos está diciendo es que Dios siempre tiene un plan de reconstrucción. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Dios siempre quiere que nosotros estemos bien. Dios es el más interesado en que nuestras vidas estén bien. Dios no quiere que nosotros vivamos entre las ruinas. Dios no quiere que nosotros vivamos con las murallas destruidas, que vivamos desprotegidos. Dios no quiere eso para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que levantemos las murallas de nuestra vida. Dios quiere que reconstruyamos nuestra vida. Pero tú y yo debemos, la primera clave para que eso pase es que nosotros acojamos el plan de Dios. No importan las ruinas, no importan las circunstancias, no importa qué tan terribles, estaban tan terribles esas ruinas que Nehemías no podía pasar en su caballo. Nehemías tuvo que hacerlo a pie porque estaba tan terrible, pero a pesar de eso Nehemías tenía claro el plan de Dios. Tú y yo debemos tener claro el plan de Dios. Dios anhela reconstruirnos, Dios anhela levantarnos, Dios no quiere vernos caídos siempre, a pesar de que el pueblo había terminado en esa condición por su maldad, por su pecado, por su necedad, por su terquedad, y conocemos la historia del pueblo de Israel y por qué se encontraban en esas circunstancias. A pesar de todo ello, el plan de Dios siempre estuvo centrado en la restauración del pueblo de Israel. Y asimismo, el plan de Dios siempre ha estado centrado en la restauración de nuestras vidas. No importa cuántas veces hayamos caído, no importa qué tan destruidas y qué tantas ruinas hayan en nuestras vidas, Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene un plan de salvación. Por eso envió a Jesús.
porque Dios tiene un plan de restauración, de reconstrucción para nuestras vidas. Y nuestra tarea y nuestro deber, ¿cuál es? Acoger el plan de Dios, acoger el plan de Dios, apropiar ese plan de Dios, más allá de las ruinas, más allá de las circunstancias, más allá de lo que esté sucediendo. Yo debo acoger el plan de Dios, acoger ese plan de salvación para mi vida, para la vida de mi familia, para la vida de los seres que amamos, para la vida de estas personas que están totalmente destruidas. Acojo el plan de Dios y creo en que Dios restaura, que Dios reconstruye. Y ese es el llamado para nosotros como iglesia hoy de Dios. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Vamos a reconstruirnos, vamos a levantarnos, vamos a levantar esas murallas, porque ese es el plan de Dios para nosotros. Y tú y yo lo que debemos hacer es acoger el plan de Dios, acoger el plan de Dios. Entonces recordemos, esa es la primera clave para tener un año nuevo y una vida nueva, acoger el plan de Dios. Pero la segunda clave que vamos a ver en estos versículos para tener ese año nuevo y esa vida nueva, ¿cuál es? Actuar acorde al plan de Dios. Una cosa es acogerlo y una cosa es empoderarme y saber que Dios tiene un plan. Pero lo segundo y la segunda clave para que eso pase es actuar acorde al plan de Dios. Cuando leemos allí en el libro de Nehemías, en el versículo 16, 17 y 18, entonces nos cuenta que los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida, sigue narrando Nehemías allí, ¿no? No supieron de mi salida ni de lo que hice. Aún nadie sabía nada. Entonces dice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Si ven que él ya había acogido el plan de Dios se había vuelto en el plan de Nehemías. Y dice, todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro en la administración. Pero ahora les dije, llegó un momento de actuar. Y entonces, ¿qué les dijo? Dice la escritura, ustedes saben muy bien las dificultades. Ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas. Todos lo tenían claro, todos lo vivían. Estaban viviendo entre las ruinas. Y sus puertas fueron destruidas por el fuego. No habían murallas, no habían puertas, todo estaba totalmente destruido. Y dice entonces en un tono de exclamación, Nehemías le dice a los líderes, a todos los que leímos en el versículo anterior, dice, reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Y después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. ¿Qué es lo segundo que vemos allí en esta historia que nos narra Nehemías? Y es que él actuó conforme y actuó acorde al plan de Dios. ¿El plan de Dios cuál era? La reconstrucción de las murallas de Jerusalén. ¿Y cómo actuó Nehemías? Acorde a ese plan. ¿Cómo fue que él se movilizó? ¿Qué fue lo que él empezó a hacer? Él empezó a actuar acorde al plan que Dios tenía. ¿Qué encontramos en Nehemías? Una acción rápida, una acción contundente. Nehemías no se puso a mirar a ver cuánto tiempo y entonces a esperar un poco de años e intentar convencer uno por uno y tratar de mostrarles, sino que ya él, teniendo claro el plan de Dios, él actuó, él tuvo una acción rápida con los líderes judíos, con los sacerdotes, con los funcionarios, con todos los de la administración, dice el texto, ¿no? Y dice que los reunió y les habló y les dijo, ustedes ya saben, o sea, esto no es nuevo para ustedes, estamos en ruinas, estamos en una desgracia, tenemos que ponerle fin a esta desgracia. Y entonces él le contó el plan que Dios había puesto en su corazón y dice que cuando él hizo eso, ¿qué pasó con todos los funcionarios, los sacerdotes, los líderes que estaban allí, los de la administración? Dice que ellos se animaron y entonces dijeron, sí, reconstruyamos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¿Qué encontramos allí? A un Nehemías que tenía una visión clara. Él tenía claro el plan de Dios en su vida para Jerusalén. Él tenía claro el propósito que Dios tenía de reconstrucción. Pero además de él tenerlo claro y además de él acogerlo de esa manera, Nehemías se movilizó, Nehemías actuó acorde al plan de Dios e inspiró a otros para que otros trabajaran en ese proceso de reconstrucción.
Hay reconstrucciones que no dependen solo de una persona con visión. Hay reconstrucciones que dependen de un conjunto de personas que hacen parte, por ejemplo, las dificultades familiares. Por más que haya una persona que tenga la visión clara, siempre se va a necesitar del apoyo del otro en la familia para lograr hacer unos procesos claros de reconstrucción, ¿sí? Hay situaciones en nuestra vida, hay murallas en nuestra vida en donde por más que quisiéramos reconstruirlo solos, necesitamos luego de acoger el plan de Dios, luego de tener claro el propósito de Dios, ir e inspirar a otros, actuar con otros para movilizarnos frente a esa reconstrucción. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías les dijo, ustedes ya saben cómo estamos. No fue muy amplio el discurso de Nehemías para ellos. No fue muy tratando de convencerlos, porque hay algo bien importante que el Señor me mostraba en esta palabra, y es que el único que convence para la reconstrucción es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que viene y habla al corazón de las personas, al corazón de ese hijo, de esa hija, al corazón de esa esposa, de ese esposo, al corazón de esos familiares. Es el único que puede convencer para que haya un proceso de reconstrucción. Usted y yo tenemos que acoger el plan de Dios, pero ahora actuemos, movilicémonos, invitemos a otros, inspiremos a los otros, pero no los obliguemos, porque el único que convence de actuar para la reconstrucción es el Espíritu Santo. Tú y yo debemos actuar. A mí me llama la atención como Nehemías les dice. Nehemías no dice, vengan, es que ya tantos años viviendo ustedes aquí, no, yo allá en el palacio del rey, porque además Nehemías tenía que volver, ¿no? Tenía que volver ante el rey. Nehemías pudo haberles dicho, no, es que mire, ustedes se van a acostumbrar a vivir así toda la vida. Mire, ¿por qué no reconstruyen sus murallas? ¿Por qué no levantan? Es que es su nación, es su pueblo. Ustedes son los que viven aquí, los que se tienen que aguantar, esos son ustedes, ¿sí? En ningún momento Nehemías lo dijo así, ni tampoco lo pensó así. Nehemías, ¿cómo habló? A mí me llama la atención cómo lo habló Nehemías. Dice, reconstruyamos. Él habló ¿cómo? Inclusive. Él se incluyó y él dijo, reconstruyamos y pongamos fin a esta desgracia. Usted y yo tenemos que ser parte y tenemos que ser la inspiración para que hayan esos procesos de reconstrucción. Usted no se canse. No se canse. Si Dios ha dicho que Él va a reconstruir, que Él va a levantar, Dios nos ha dicho que su plan es de salvación para todos nosotros. No se canse de orar por ese hijo, por esa hija. No se canse de actuar bien. No se canse de hacer las cosas bien. Usted siga en acción. Pongamos, dijo Nehemías, reconstruyamos, pongamos fin a esta desgracia, actuemos en conjunto. Usted siga incluido en ese plan de reconstrucción. No se siente a llorar, no se aísle, no espere a ver qué pasa. Usted siga allí sembrando amor, usted siga allí sembrando inspiración, sembrando acogimiento, porque en su tiempo se dará el fruto. Y qué bueno saber que el Espíritu Santo es el que convence a las personas, porque cuando vemos aquí, ¿qué dijeron los líderes? ¿Qué dijeron los funcionarios? ¿Qué dijo el pueblo? Ellos dijeron, sí, reconstruyamos la muralla. Sí, ellos no dijeron, no, vamos a ver cuándo. ¿Se acuerdan los que les mencionaba que algunos estudiosos de la escritura decían que muy seguramente Nehemías no llegó a decirles de una vez, porque ellos muchas veces tal vez habían intentado reconstruirlo y siempre habían encontrado negativas y siempre habían encontrado dificultades, pero cuando nosotros tenemos claro el propósito y el plan de reconstrucción de Dios para la vida de nosotros, es el Espíritu Santo el que convence al hombre y es el Espíritu Santo el que convence en que sí, reconstruyamos. Este es el año para reconstruir y yo tengo una firme confianza y yo no sé cuántos de ustedes se unan a esta convicción y a esta acción de fe, y es que la reconstrucción no es solo para ti y para mí, la reconstrucción es para nuestra familia, la reconstrucción es para nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros esposos, nuestras esposas, para nuestros padres, nuestras madres, para todos los seres que amamos. Es la reconstrucción que Dios tiene para nosotros, pero vamos a ser nosotros esas personas con visión, esas personas que vamos a actuar acorde al plan de Dios, y es el Espíritu Santo quien se encargará de convencer para que todos vayamos juntos y reconstruyamos, porque este es el año de la reconstrucción y este es el año en que veremos la gloria de Dios y nuestras vidas serán diferentes. Así que esta es la segunda clave para poder ser este año un año nuevo, vida nueva. Y la tercera clave, vamos a ver allí en el pasaje bíblico, la tercera clave para que logremos esta meta que nos hemos trazado de tener una vida nueva este año, la encontramos justamente en los últimos 2 versículos. Y es que esta clave es bien importante y la he titulado acallar la voz de la oposición. Acallar la voz de la oposición.
Qué impresionante ver allí, encontramos en la narración que luego de que el pueblo dijo sí y todos se fueron a actuar, justamente allí encontramos eso que les mencionaba, cómo ellos habían encontrado diferentes circunstancias que los desmotivaban. Y entonces en el versículo 19 encontramos que aparecen tres personajes, ¿no? Dice, sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo? Preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Es impresionante ver aquí cómo aparecen Sanbalat, Tobías y Gesem. Ellos eran como gobernadores, como líderes de los pueblos cercanos, ¿sí? De Transjordania, de los pueblos, hay, incluso el texto lo dice, Gesem era un líder, un gobernador de los pueblos árabes, ¿sí? Estaba Sanbalat allí. Y ellos se levantan y ellos comienzan, ven que ellos van a intentar reconstruir y ellos comienzan a hacer la oposición. Hay varios estudios, digamos que varios comentarios que encontraba acerca de por qué pudo ser esta oposición. Hay varias razones. Entre ellas está el que seguramente cuando ellos volvieron al inicio, los judíos volvieron inicialmente con Zorobabel, el primer grupo de judíos que regresó, los samaritanos intentaron ayudar y ellos rechazaron la ayuda. Entonces desde allí se comenzaron a generar tensiones, pero también se piensa que es por el lugar que ocupaba Nehemías, alguien de influencia ante Artajerjes, y ellos no querían perder tampoco la influencia, pero también se menciona que ellos tampoco querían que el pueblo de Israel se levantara, porque la tradición les había dicho a ellos que el pueblo de Israel era un pueblo fuerte, y por las razones que sea, encontramos allí que se levantó la oposición y que ellos empezaron a burlarse, nada más con desprecio, con menosprecio, como hay pobrecitos, llevan 90 años en estas circunstancias y ahora creen que lo van a hacer. Si ustedes se van a rebelar contra el rey, en este momento ellos no tenían conocimiento que el rey estaba respaldando a Nehemías, pero me impacta mucho cómo responde Nehemías. Nehemías pudo haberles dicho, pues si quieren vayan y pregúntenle al rey, ¿sí? Si quieren vayan y pregunten, yo cuento con todo el apoyo del rey, pero Nehemías no respondió así. Y esto me impacta porque así es que nosotros debemos tener esta convicción. Y dice Nehemías, yo contesté, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Me impacta ver cómo Nehemías respondió ante la oposición, cómo él acalló la voz de la oposición. Él no la calló usando sus méritos o su posición, su saber, el hecho de que él contara con el respaldo del rey, porque contaba con el respaldo del rey. Es más, no vemos aquí que hubiera sacado las cartas que Nehemías traía de respaldo del rey para levantar la muralla, porque más importante que el respaldo del rey Artajerjes, para Nehemías era mucho más importante el plan que Dios había trazado de reconstrucción. Y entonces es cuando Nehemías dice, Dios, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. ¿Sí? Esto lo estamos haciendo porque Dios nos lo mandó. Qué bueno que nosotros tengamos claro esto en nuestra vida y que nosotros, al igual que Nehemías, podamos acallar la voz de la oposición cuando estamos en el plan de Dios para reconstruir las murallas de nuestra vida, para reconstruir esas vidas que han sido destruidas. Nosotros debemos tener claro que estamos actuando bajo el plan de Dios y debemos acallar la voz de la oposición. Siempre se va a levantar, siempre va a llegar un momento de adversidad, siempre va a llegar una persona con una palabra negativa. Dígame si cuando usted empieza a hacer algo no aparece alguien que le dice a usted, pero ¿será que eso sí se puede? Siempre aparecerá alguien que le dirá a uno, eso no se puede hacer. Siempre aparecerá alguien que le va a decir a uno, es que se acuerda de fulanito, fulanito no lo pudo hacer. Siempre habrá una circunstancia que le diga a usted, si ve, esto no va a cambiar. Llevan años así, así va a volver a pasar. Pero la palabra me muestra a mí que Dios tiene un plan de reconstrucción. Y cuando nosotros actuamos acorde al plan de reconstrucción de Dios, no acorde a las circunstancias, no acorde a la oposición, no acorde a las voces que se levantan, incluso esas voces que se levantan aún son las nuestras. Nosotros mismos a veces somos la oposición. Nosotros mismos a veces nos saboteamos el plan de Dios para nuestras vidas desde la incredulidad, desde la falta de fe, desde la falta de convicción. Nosotros mismos dudamos del poder que Dios tiene, pero si hay algo que tú y yo debemos tener claro este año, es que Dios tiene un plan de reconstrucción, Dios tiene un plan de restauración y no importan los enemigos que se levanten, no importan las voces que se levanten, no importan las circunstancias, no importan los hechos que sucedan, no
importa. Si Dios dijo que lo va a hacer, Dios lo hace. Y esa debe ser nuestra convicción. El Dios del cielo, dijo Nehemías, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. El Dios del cielo nos ayudará a levantarnos. El Dios del cielo reconstruirá las ruinas. No importa que las ruinas estén impasables, no importa. Dios, el Dios del cielo nos dará éxito. El Dios del cielo nos permitirá reconstruir porque su plan es perfecto para nosotros. No podemos dar lugar a la oposición, no podemos dar lugar a la duda, a las voces que el enemigo levanta, las circunstancias que se levantan diciéndonos que nada va a cambiar, que todo sigue igual. Al contrario, decía Nehemías, ustedes no tienen parte, ¿cierto? Ustedes no tienen parte ni derecho legal, ni siquiera un reclamo histórico en Jerusalén. Ustedes no tienen nada que ver aquí. Cuando se levante la oposición en su vida, usted va a decirle, usted no tiene parte, usted no tiene reclamo, usted no tiene lugar, usted no tiene derecho legal, porque aquí el plan, el propósito de Dios es el único derecho que hay. Dios, desde el inicio de la creación, ha escrito un plan histórico, ha hecho todo un ejercicio histórico para restaurar a la humanidad. Y no importa cuántas veces los enemigos de nuestra vida se levanten, el enemigo de nuestras almas se levante, Dios reconstruirá nuestras murallas porque nosotros actuaremos conforme al plan de Dios. Así que, mi amado hermano y mi amada hermana, este es el año para reconstruir, este es el año para transformar, este es el año para seguir avanzando frente al propósito y el plan que Dios tiene para nosotros. Qué bueno saber que Jesús es nuestro plan de salvación, que en Él tenemos paz. Jesús es nuestro mayor ejemplo, Jesús es nuestro mayor ejemplo de cómo Él vino al mundo, ¿cierto? Y Él acogió el plan del Padre, Él acogió el plan de salvación y Él vino y actuó, Él vino y murió por nuestros pecados, murió por nuestras maldades y Él acalló la voz del enemigo que le dijo, no, pero usted tal vez no, venga, si usted más venga, yo le doy esto, el mundo, yo le doy todo esto. Él se acalló a sí mismo cuando dijo, ay, Dios mío, si le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él mismo acalló todas las circunstancias que se hubieran podido levantar para hacer la voluntad del Padre, para cumplir con ese propósito de reconstrucción de la humanidad. ¿Será que nosotros no podemos ser reconstruidos? Sí podemos ser reconstruidos porque contamos con el plan maravilloso de Dios de salvación para nuestras vidas, de salvación para nuestras almas. Así que si usted comenzó este año con mucha esperanza o con poca esperanza, yo solamente quiero hacer énfasis en algo, y es que Dios quiere reconstruirnos. Ese es el deseo profundo del corazón de Dios, pero en sus manos y en mis manos está el acoger ese plan de Dios, actuar acorde al plan de Dios y acallar la voz del enemigo cuantas veces se levante, porque lo que Dios ha dicho que va a hacer, Él lo hará, porque es Dios. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Este es el año para reconstruir. Y tú conoces, Señor, cuántos de tus hijos y tus hijas allí hoy te dicen, Señor, me encuentro en ruinas. Señor, me encuentro destruido, destruida. Tú conoces, Señor. ¿Cuántos comenzaron este año, Dios, con ruinas a su alrededor? ¿Cuántos de tus hijos y tus hijas hoy están allí, Señor, en sus casas, con profundas tristezas, con profundas desilusiones, porque pareciera que nada va a ser diferente? Pero qué bueno es tu palabra para nosotros hoy, que vienes y nos hablas y nos recuerdas que tienes un plan, que tienes un propósito y que este es el año de la reconstrucción, que este es el año para reconstruir. Y nosotros hoy, Señor, en este primer domingo del año, queremos acoger tu plan de reconstrucción. Queremos acoger ese plan maravilloso de salvación para nuestras vidas, la vida de nuestras familias, Señor. Queremos vivir conforme a tu voluntad. Queremos vivir conforme a ese plan que tú has escrito históricamente para la humanidad.
Queremos vivir para agradarte a ti. Queremos vivir para hacer tu voluntad. Dios, yo te pido que hoy levantes a tus hijos y a tus hijas. Señor, no importa el muladar en donde se encuentren, no importa el muladar en el que tal vez nuestras vidas, nuestras relaciones se encuentren. Señor, sabemos que eres Dios y que tu propósito y tu plan eterno está centrado en la reconstrucción para nuestras almas, en la reconstrucción de nuestras vidas, para vivir unas vidas que te honren, que te amen, Señor, unas vidas que muestren tu gloria. Queremos reconocerte, Señor, en esta mañana y pido, Señor, que tu plan, tu propósito sea acogido por tus hijos y tus hijas, que este año no sea un año más en el que se pase una vida en el que no se reconstruyó nada, en el que las circunstancias siguieron igual y antes peor, en que las dificultades fueron cada vez más emergentes y no hubo salida, Señor. Yo pido para tus hijos y tus hijas que este año sea un año diferente, Señor, que este año sea un año en el que podamos ver tu gloria, en el que podamos escuchar esas obras maravillosas, que no importa la oposición que se levante, tus hijos y tus hijas podamos seguir reconstruyendo, podamos seguir avanzando, no importan las circunstancias. Señor, ayúdanos a honrarte, ayúdanos a creerte, ayúdanos a actuar conforme a tu plan, ayúdanos a actuar conforme a tu palabra, convencidos de ti, no del mundo, no de lo que el mundo nos diga, ni lo que las aprobaciones o desaprobaciones que otros nos den, sino lo que tú has dicho, lo que tú has puesto en tu plan para nosotros. Jesús, tú eres nuestro mayor plan, eres nuestro plan de salvación y creemos en ti, amamos tu presencia, amamos tu palabra y hoy, Señor, en este primer domingo del año ponemos nuestras vidas delante de ti, porque sabemos, Señor, que tú nos levantarás, que seremos una iglesia diferente, que seremos familias diferentes, que seremos personas diferentes, que seremos hijos e hijas tuyos reconstruidos para bendecir la vida de muchas otras personas. En el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, gracias porque hablas a nuestras vidas, gracias porque ministras nuestro corazón. Ayúdanos a honrarte, ayúdanos a bendecirte, ayúdanos a actuar conforme al plan que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias. Bendigo tu iglesia, Señor. Bendigo a tus hijos, a tus hijas y a aquellos que están allí, que hoy, Señor, acogen esta palabra. Dios, que podamos ver, que nuestros oídos puedan escuchar y nuestros ojos puedan ver esas murallas levantadas, esas barreras de protección levantadas, esas obras reconstruidas, esas vidas, familias, ministerios reconstruidos en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien pones esta palabra en nuestro corazón y la dejas allí sembrada para que dé mucho fruto. Gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra, amado y buen Dios. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.